Hay hombres que pasan por la vida por pasar. Hay otros hombres que pasan por la vida haciendo sentir su peso. Y cuando termina la jornada de su vida y se van al más allá, se siente, porque el país pesa menos. Yo hice un discurso improvisado cuando murió don José Rafael Ferrari. Y fue uno de los pensamientos que exterioricé, que no es un pensamiento mío, lo reconozco, es un pensamiento del famoso filósofo José Ingenieros, El peso de los hombres, una obra bonita, corta, muy bonita. Gilberto Goldstein era un hombre de peso en el país, era un hombre de país. Yo me lo encontré en varias actividades en las que yo participé, como por ejemplo Teletón, ahí él estuvo varios años metiéndonos el hombro. Me lo encontré como directivo del Club Olimpia. Otras veces me lo encontré en el campo de la política, ahí ya no participando en política yo, sino cubriendo, cobertura. Y después lo vi haciendo facetas que nunca le comprendí, como el de ser comentarista de televisión al lado de Jonathan Rosell. Pero la floritura enorme de su existencia radica, Juan Ramón, en la extensísima actividad comercial empresarial, en la que fue socio de varias empresas exitosas, comenzando por el Banco Atlántida, que es el corporativo financiero más grande que tiene Honduras, sí, más sólido y más consistente, más antiguo, muy bien dirigido. Y ahí Gilberto compartió con los grandes del banco, con el doctor Binelli, después con el doctor Guillermo Hueso, después compartió con el mismo Guillermo, con el hijo Guillermo Hueso hijo, y un tipo tratable, una persona condescendiente, que trabajaba y dejaba trabajar. Tú y yo tuvimos la dicha de almorzar, no tan recientemente, hace unos 2 o 3 años, en su casa con doña Alice y uno de sus nietos. Sí. Gilberto sufrió mucho en carne viva esos momentos, esas tragedias que da la vida, como el haber perdido a su hijo Mark en un accidente de aviación, y además haber sufrido una enfermedad progresiva que lo postró a tal grado de que ya no podía caminar, no podía mover los brazos, pero tenía una lucidez en el cerebro, igual que el famoso científico Hopkins, que también padeció la misma enfermedad. Pues al fallecer Gilberto, Juan Ramón, podemos decir que ha fallecido un hombre de país que se entregó a las diferentes causas del país. En primer lugar, a producir riqueza para generar trabajo. Y en segundo lugar, a colaborar con una vasta cooperación que dio en diferentes instituciones. En síntesis, Juan Ramón, con la desaparición de Gilberto Goldstein, perdemos a un gran hombre de país. ¿No te parece? Definitivamente, yo tuve la suerte de conocer desde finales de los 80 del siglo pasado a Picho Goldstein, como lo llamábamos. Cuando yo formé parte del gabinete de Callejas, él era el secretario de la presidencia y realmente era un hombre cercano, fraterno, simpático, que tenía una rara habilidad, y era la capacidad de hacerlo sentir importante a uno, aunque uno no lo fuese. Yo recuerdo que la primera vez que visité su casa fue cuando discutimos el discurso presidencial que iba a pronunciar el presidente Callejas en el momento de ser investido como presidente constitucional de la República. Lo hicimos en su casa y él no aprovechó su condición de anfitrión para imponer sus criterios, sino que más bien estaba muy atento a que nosotros nos sintiésemos cómodos. En efecto, varias veces yo lo visité
comenté posteriormente, cuando se presentaron varias crisis políticas, siempre la casa de Picho era una especie de lugar neutral en donde podíamos concurrir los diferentes grupos que por momentos nos enfrentábamos. Y finalmente, una vez me invitó a mí solo para que tomara una sopa. Todavía no estaba tan enfermo como lo vimos en sus últimos tiempos. Y entonces recuerdo que era una sopa de frijoles y me hizo una broma a mí. Me dijo, mira, yo te he invitado para que tomes esta sopa porque todos los que han venido aquí a esta mesa y se han sentado en ese mismo lugar que tú has estado, han llegado a ser presidente de la República. Le digo, mira, Picho, yo no tengo interés en este tipo de cosas. Además, todo está dicho. Ahora quien sigue es Picho, que esa era la broma que nosotros le hacíamos cuando terminó el gobierno de Callejas, porque él hasta en una temporada de varios años después es que aspira a servir al país. Y yo creo que después de Jorge Hueso Arias, de repente Picho Golten habría sido uno de los grandes hombres que con su sentido de proximidad a la problemática nacional pudo haber dirigido mejor el país. Yo coincido contigo en esa cita que has hecho, que Honduras pesa menos con la muerte de Picho y que además su muerte es un aldabonazo a la conciencia de todos nosotros, porque era un hombre de país, para el país, al servicio del país y por el crecimiento del país. Un buen hombre. Yo creo que hay que sentirnos felices de haberlo conocido, de haber sido contemporáneos suyos, de haber conversado y compartido mucho su enorme simpatía. Así es, Juan Ramón. Aprovechamos para hacerle llegar a su viuda, doña Alisa, las condolencias para toda su familia, para su hermano Jacobo, que radica allá en los Estados Unidos, que es gran amigo nuestro y también ha sido otro gran hondureño, ahora residiendo desde hace algún tiempo en los Estados Unidos. Quiero pasar